se ve que no me pueden hablar porque bajaron todos los micrófonos y eso lo hace muy cómodo. Pero bueno, espero que se encuentren bien. La verdad que me siento súper contento y halagado que me inviten a dar una conferencia en estos tiempos de pandemia que hace que tengamos que usar cada vez más estos métodos de comunicación, ¿verdad? Pero me siento raro porque voy a dar una conferencia de algo que ustedes saben mucho más que yo. El COVID acá llegó, tenemos trabajo, pero no estamos tan activos como están ustedes. Así que seguramente voy a aprender muchas más cosas de ustedes de las que ustedes pueden aprender de mí. La idea de esta charla es empezar una cantidad de charlas seguidas, donde se van a hablar sobre diferentes aspectos. Tuve la suerte, o la no tan suerte, de ser el primero, y por eso me siento muy contento. Muchas gracias a la Asociación de Fisioterapeutas y a la universidad, a la UTLA, que tan gentilmente me invitaron. Y como no tenía pensado ir a ningún lado, como estoy en casa ahora, me vino bien hacer esta charla. La idea de esta charla es dar como un contexto general, porque después hay varios colegas que en las sucesivas charlas van a hablar de cosas puntuales. Si en el futuro seguramente se va a dar, para dar de cosas más puntuales de lo que yo voy a decir hoy, bienvenido sea. Mi experiencia está mucho más en los temas pediátricos, porque trabajo hace más de 30 años en el Hospital Garrahan, que es el Hospital Nacional de Pediatría de acá de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, nada, cualquier tema relacionado con eso lo podemos ir desarrollando en algunos otros encuentros que con gusto lo vamos a hacer. La idea es ahora hablar sobre algunas cosas en general, un poco de epidemiología, un poco de abordaje de ventilación mecánica, que es lo que dice la literatura, de 2 o 3 autores que realmente son los que están dando, creo que la tecla, en seguimiento a estos pacientes a nivel de los pacientes graves, ¿verdad? Después, si tienen ganas, y dejar un espacio de preguntas y charlar entre todos, a ver cómo va la cosa. Así que, si les parece bien, arrancamos. Lo que ven ahí ahora es simplemente una foto coloreada de microscopio electrónico del bendito y el maldito virus causante del COVID-19. Los coronavirus existen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Es el 6º coronavirus que aparece, y parecería ser como que es el más perfecto de todos, ¿no? Porque da una variedad tan grande de patología que eso es lo que también hace difícil, digamos, abordarlo, ¿verdad? La verdad que existen varios coronavirus, algunos producen alguna simple gripe, otros producen patología muy, muy grave como el SARS o el MERS, que por suerte aquí no ha llegado. Esa pandemia ha podido lograrse parar en Asia, pero esta no, porque la velocidad de contagio que tiene, el vector de contagio que tiene es muy grande, entonces se hizo muy rápido y nos está afectando a todo el mundo. La realidad que es una de las situaciones que uno no hubiera querido ni pensado tener, ¿verdad? Con lo cual lo que hace repensar esto es que no solamente nos está cambiando la forma de atender a los pacientes, de repensar qué es lo que tenemos que hacer, sino nos ha cambiado toda la vida de relación, la social, la emocional. Entonces, hace toda una cuestión bastante profunda de cómo tenemos que abordar a estos pacientes y cómo tenemos que manejarnos nosotros. Anda pasando, Roberto, por favor. Esto es una imagen del coronavirus que están coloreados en rojo, dependiendo de la tinta que se los colore, sobre el tejido pulmonar. Aparentemente el virus tiene predilección para meterse y pegarse en los alvéolos, es donde realmente produce el primer daño, el daño más grave, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a reproducir. Entonces, esto fue una fotografía tomada de un paciente en Estados Unidos en marzo, y ahí donde muestra claramente que el virus se queda, se almacena y se reproduce en los alvéolos, ¿no? Como que tiene predilección por eso. Siguiente. Lo que vamos a ver ahora es una imagen de los virus en amarillo. Este es un virus tan letal y tan difícil de manejar, pero al mismo tiempo tiene una gran debilidad, que es que simplemente el jabón produce una ruptura de la capa, digamos, de la membrana, que lo deja inactivo.
qué cosa de loco, ¿no? Porque es un virus tan letal y ha matado a tanta gente y va a seguir matando gente. Y simplemente con el jabón lo eliminamos, ¿no? Pero bueno, no vamos a pensar como hace Donald Trump, que dice que hay que inocularse o tragar jabón o los antisépticos para matarlo, ¿no? Y de hecho ustedes saben, no lo quise mostrar, pero saben que hay una publicación, es una nota, una editorial en el New England, New England Journal, que habla justamente de eso. Y la conclusión es que seguramente si uno toma ese tipo de cosas, se muere la persona y no se muere el virus, ¿no? Pero, digamos, independientemente de esa nota tonta, el virus que es tan letal y tan difícil de tratar, y es un virus tan perfecto, una maquinaria tan perfecta que ni siquiera produce anticuerpos para ya ir sacando una vacuna, simplemente con el jabón se elimina, ¿no? Una cosa muy, muy extraña. La siguiente, Roberto, por favor. La realidad es que los virus han sido, digamos, un problema creo que desde el inicio de la humanidad. Sí, pasa la siguiente, Roberto, por favor. Los virus han aparecido en el mundo hace 3.500 millones de años. Y, bueno, si pasa algo, no te preocupes. Y esto se cree, hay gente en la ciencia que dice que los virus no tienen vida y otros que sí. La realidad es que son seres que tienen una cadena de ácido ribonucleico y no tienen ni siquiera núcleo y tienen como enzimas para pegarse en un tejido y a partir de ahí se reproducen, ¿no? O sea que nos está ganando la guerra un ser que no tiene ni siquiera cabeza. Pero bueno, también se la vamos a doblegar en algún momento. Y esta es una foto, la primera foto que pudo ser obtenida de un COVID que circula en Argentina, ¿no? Son todos iguales. Esto lo sacamos en blanco y negro porque me parece que los costos nos dio para sacar en color, pero son todos muy parecidos. Eso es un tejido pulmonar. Pasame a la siguiente, por favor, Rota. Bien, un poquito de la parte más aburrida de lo que es la situación, digamos, regional, ¿no? Hace algo más de 2 meses se confirmó el primer caso en Latinoamérica, fue un hombre de 61 años en Brasil, el 26 de febrero, y ese día, el 26 de febrero, estamos hablando de, hoy estamos en 29, son 2 meses, había 82.000, casi 82.300 casos confirmados, y hoy creo que ya estamos en los 1.300.000, una cosa así. Y en ese momento el 95% de los pacientes registrados eran de China. ¿Sí? Hoy ya China ha dejado casi de producir pacientes y lo estamos produciendo nosotros, más que nada Estados Unidos ahora, ¿no? Pasó por Europa y sigue el derrotero de todos los virus. En ese momento todavía no estaba declarada la pandemia, pero ya empezaban a aparecer las barreras, digamos, por lo menos de los viajes que salieran de China. Cuando nosotros tenemos 2 colegas que quedaron varadas en Indonesia y no las pudimos repatriar. Hemos podido repatriar varias desde mi hospital, gestionando la Cancillería de acá. Nos quedaron 2 argentinas, 2 colegas mías de mis servicios en Indonesia, en la isla Bali. Así que bueno, estas islas ahí, por decirlo así, esperando que en algún momento puedan volver. Pero bueno, esas son las consecuencias de estas cosas. Pasamos a la siguiente, Robert. Bueno, esto es lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿sí? Estos son datos sacados de la Universidad de Johns Hopkins, que trabaja conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud. Esto es un dato del día 28 de abril de ayer, así que hoy debe ser diferente, ¿no? 3 millones de casos en total, 214.000 muertes, ¿no? Se está como haciendo estragos, ¿sí? Y parece que hay que ser impar de eso. Mucho depende de las acciones que se hayan tomado previamente, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. En Estados Unidos solamente hay más de 1.100.000 casos ya y tienen 60.000 muertes. Ellos habían hecho al principio, cuando esto se lanzó, una medición matemática. Vieron que ahora aparecen todos los genios matemáticos y todos los que hacen cálculos. Y calculaban que iban a poder, pensaban que iban a llegar a 60.000 muertes como final, número final, y que podían llegar a reducirlo a 45.000 y 48.000 muertes. Bueno, todavía no terminó, creo que va a seguir bastante. Estados Unidos tuvo la mala suerte o la mala idea de no cerrar los
los aeropuertos en su momento, cosa muy difícil porque el aeropuerto de Nueva York y los aeropuertos así grandes como Estados Unidos reciben muchos aviones permanentemente y bueno, no tomaron las condiciones que tenían que tomar y hoy lo están padeciendo. Lo cual hace pensar justamente qué nos puede suceder a nosotros y lo que les está pasando un poco a ustedes y lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Si el sistema de salud de Estados Unidos se vio doblegado, se está viendo doblegado porque realmente hay una cosa muy, muy, muy clara. En un momento, nosotros tenemos mucha comunicación con hospitales en Barcelona, los pediátricos de Barcelona, y hablamos permanentemente, y nos decían que en Europa estaban, y ustedes ya lo deben saber, estaban tratando de probar y ventilar a pacientes, a varios pacientes, hasta 4 pacientes con un respirador solo, con lo cual Estados Unidos puso el grito del cielo, la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva nuestra, que digamos, viene atada a ellos, pusieron el grito del cielo que era una aberración y que era imposible hacerlo. En términos técnicos es imposible hacerlo porque los pacientes no todos reaccionan de la misma manera, ahora lo vamos a ver. Pero eso es un dato de desesperación, porque se quedaron directamente sin ventiladores y sin que nadie de la comunidad europea ni de Asia los proveyera. Entonces Italia quedó devastada por eso. Y en Estados Unidos ahora están de vuelta repensando esas técnicas, ¿no? Porque en breve se van a quedar sin respiradores también. Así que es algo que parece que todavía no va a parar. Pasa para la siguiente, por favor, Roberto. ¿Qué está pasando en América del Sur y unido un poco con el Caribe, ¿no? Nada, está creciendo. Ya estamos cerca de los 200.000 casos y 9.000 muertes. El mayor problema que tenemos nosotros, en términos epidemiológicos, es la medición, los testeos y la medición. En mi país no se están haciendo testeos a todos los pacientes. Me imagino que en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo va a ser muy parecido, sobre todo en nuestra región. Se los diagnostica quizás a distancia según un síntoma, pero no, tampoco se hacen buenas mediciones. En nuestro país en este momento debe haber cerca de los 4.000 casos, y lo que se estima es que los valores que tenemos nosotros, los matemáticos dicen que hay que multiplicarlos por otros. Con lo cual, si nosotros tenemos 4.000 casos declarados, debemos tener unos 30.000, unos 32.000 reales. Es más o menos lo que también está pasando en otros países de Latinoamérica. Nuestros datos a veces son más blandos porque no tenemos un buen seguimiento y una buena medición, ¿no? Entonces, no tenemos controles y los números a veces no coinciden, porque a veces, como ha pasado creo que en Guayaquil o en la zona de la región de Guayaquil, que se llama Guayas, en un momento de este año han tenido una cantidad de muertes increíbles y si bien el Estado, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, no han sabido, digamos, o no han querido, o no han podido decir a qué se atribuían, era casi 6 veces más lo que se morían habitualmente. Entonces, obviamente uno lo atribuye al COVID, ¿verdad? Con lo cual, eso muestra la falencia que tenemos en los países de nuestra región en medicar a los pacientes, ¿no? De todos modos, esas cosas se van a ver en el futuro, ¿no? Cuando pasen los años y todo, realmente se van a poder hacer las mediciones correctas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, después del primer caso detectado en Brasil, aquel 26 de febrero, tardó más o menos un mes en extenderse en toda América Latina. Y ya ahí, más o menos a mediados del 20 de marzo, es cuando se hizo oficial en toda la región. La primera muerte se detectó acá en Argentina. Y a partir de ahí, que fue el 7 de marzo, pero a partir del 6 de abril ya todos los países tenían muertos, ¿sí? O sea que ya empezaba a hacer su trabajo el virus. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente. Okay. Bueno, esto es más o menos como ha, digamos, evolucionado y como sigue evolucionando el tema de los casos confirmados y las muertes, ¿verdad? Los casos confirmados tuvieron un ascenso exponencial desde el primer caso. Las muertes venían más o menos parecidas, pero se aplanó, digamos, ¿no? Eso
va a variar según los países, ¿verdad? Pero cuando se hace el promedio, las muertes, si bien van avanzando y van haciendo su curva también de ascenso, que la va a seguir haciendo, los países grandes como Brasil, como México, la proporción es mucho más grande. Entonces, al colocar a todos juntos, hace que la curva se diferencie mucho más. Pero sí, va a seguir creciendo y de hecho ya tenemos, estos son datos del 26 de abril, de hecho ahora debemos tener unos cuantos cientos de muertos más. La siguiente, por favor. En números absolutos, y esto hablando de contagios del primer caso registrado, Brasil es el país más afectado de toda la región, y ocupa el 10º lugar en el mundo. Es bastante, pero tiene mucha población y además no ha tomado medidas. El gobierno de Bolsonaro no ha querido tomar medidas estrictas, de hecho ahora empezó a tomarlas, porque lo hace todo el mundo, pero bueno, Brasil no lo ha hecho, y es muy difícil porque es un país muy grande y también es muy difícil hacer controles, ¿sí? El segundo país, y por ritmo de contagio también y de casos, fue Perú, ¿sí? Que también fue uno de los países que tardó en reaccionar en contra de las medidas de confinamiento. Y después los datos demuestran que los casos de coronavirus entre México y Estados Unidos son los que más tuvieron, ¿no? Si se comparan las mismas etapas en las mismas épocas, ¿sí? Ecuador es uno de los países de América con más afectado al coronavirus, ¿sí? Y en un momento duplicó, digamos, de un día para el otro duplicó los números, porque andaban en 10.000, 11.000, y pasó a algo así, 20.000, 20 y pico de mil, pero porque se habían atrasado en la resolución de tomas, y cuando salieron todas juntas y duplicaron el número, ¿sí? Eso no es porque en el día o en esos días hubo un aumento muy grande de contagios, sino porque se habían atrasado con el resultado de las muestras, que les quedaban guardadas sin resolver. Para la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a muertes, la curva latinoamericana, como les dije antes, ¿no? Empezó a aumentar y a progresar, aún todavía con un ritmo más lento que en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Más que nada en las mismas épocas, ¿no? La verdad es que la comparación en las mismas épocas no está bien hecho porque como esto es un virus que va viajando, es obvio que no ha llegado tanto acá, entonces por eso todavía el ascenso de la curva de muertes es más lenta, pero hay que esperar. Por lo menos en nuestro país estamos esperando que esto llegue dentro de 10 o 15 días. Entonces ahí vamos a saber realmente qué es lo que va a pasar. Pasamos a la siguiente, Roberto, por favor. La evolución de muertes a partir de, digamos, del primer fallecido, bueno, la verdad que hay un ritmo de progresión. Durante la última semana Brasil y México duplicaron su número de muertos. Cuando el subregistro es el registro que hacemos, ¿no? Que registramos mal. Con lo cual es más difícil poder registrar los muertos por COVID que por los no COVID. Inclusive a veces se atribuyen muertes COVID a pacientes que no son COVID. Entonces, ahí a veces fallamos también bastante, ¿no? Y esto es lo que yo les contaba el otro día, ¿no? Que el 15 de abril se registraron un montón de muertes en la región de Guayas, y bueno, que habitualmente son 1.000, se registraron 6.700, y bueno, si bien el gobierno no pudo determinar la causa, se supone que algo ha pasado ahí con el COVID, ¿no? Lo que sí saltó es que, aunque dijeran que no fue por COVID, la demanda que había de ayuda y para unimar cuerpos y el tema de llamar a gente que ayudara al traslado de los muertos y dónde llevarlos, era exorbitante. Entonces, supuestamente saltó por eso, ¿no? Pero bueno, el tema del subregistro en nuestra región hace que justamente las curvas epidemiológicas sean distintas. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas son la tasa de letalidad o de muerte, el promedio de muerte que hay en Latinoamérica, ¿sí? El país con más muerte, con más porcentaje de muerte es Nicaragua. Nicaragua directamente no ha tomado ninguna acción. De hecho, siguen los partidos de fútbol y las reuniones, de todo. Al ser un país más chico, tiene una buena cantidad de muertes, el promedio es mucho más alto, ¿sí? Pero los valores que ustedes van a ver acá, los porcentajes, cuanto más chicos son, quiere decir que la capacidad de respuesta del sistema de salud es mejor. Y la realidad es que Ecuador está muy bien posicionado, a pesar de la cantidad de muertes que tiene, está muy bien posicionado. Argentina está más o menos posicionado. La verdad que se han muerto, el promedio es un poquito más alto que lo que tienen ustedes. Pero bueno, como lo que repito siempre, ¿no? el subregistro que tenemos nosotros es
es el problema regional. Pero bueno, estos son más o menos los porcentajes de muerte que tenemos en cada país. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando nos comparamos, digamos, con la tasa de mortalidad, con los países que ya han sufrido y siguen sufriendo, pero atrozmente, esta pandemia, los números de Latinoamérica en general siguen siendo mejores, ¿sí? Están muy cerquita de lo que era China o Estados Unidos, pero se ha disparado de España. España tiene una tasa de mortalidad muy, muy alta. La realidad es que nosotros estamos en una etapa temprana de la pandemia. Pudimos, la mayoría de los países, poner reglas de aislamiento social mucho antes y claras. Si bien hay un porcentaje de gente que no acepta estas normas, pero básicamente la gran mayoría lo ha hecho. Y en España, tanto en España como en Italia, lo que ha pasado es que ellos tienen mucha población longeva, con lo cual hace que la cantidad de muertos sea mayor, ¿no? La realidad es que nosotros, como les dije antes, ¿no? Tanto la letalidad como los otros porcentajes lo vamos a ver más dentro de muchos años, ¿no? De todos modos, de hecho, es un dato. Vieron que hay un montón de noticias fakes, ¿no? En mi vida, no recuerdo otra enfermedad que hayan aparecido tantas noticias de curadores, de genios, de noticias falsas. Es una cosa increíble, ¿no? Y todos hemos tenido que aprender a no leerlas, ¿no? Entonces basarse solamente en lo que realmente pasa, ¿no? Y uno hace como un embudo, y eso después lo que yo les voy a hablar, ¿no? La realidad es que hay mucha gente que sabe mucho y que publica muy bien y que sigue publicando mucho, pero la realidad es que uno debe hacer un embudo, y lo que hice yo fue justamente buscar material científico de personas que estuvieron, como decimos nosotros, en la trinchera, ¿no? Como el doctor Gatinoni, eso vamos a ver un poquito después. Pero lo que voy es esto, ¿no? Acá China parece como que tiene un 5,52% de porcentaje de muerte. La verdad que ellos son miles de millones de personas, y que si se mueran 80.000 quizás no tiene tanto efecto. Pero lo que se cree es que en la región de Wuhan hay 11 millones de celulares que en este momento no tienen dueño, que las cuentas no están funcionando. Con lo cual, al parecer, los números que ellos transmiten no serían los reales, ¿no? Esto es lo que se habla digamos, de pasillo, ¿no? Pero bueno, nada, algún día sabremos, en unos años, cuánta gente se murió y cuál fue el impacto que ha tenido esta pandemia, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo han evolucionado los casos nuestros en relación también a España y China? América Latina empezó a contagiarse en forma más acelerada que en Estados Unidos y España, pero que luego también lo superaron, ¿no? En este momento la curva latinoamericana es mucho, mucho menos pronunciada porque hemos logrado aplastarla, ¿sí? Alargarla. Y en este momento aparentemente parecería que España ha logrado, digamos, o está logrando también aplanarla, ¿no? La pregunta es saber hasta cuándo se va a aplanar, pero hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Pero básicamente nosotros arrancamos muy fuerte por algunos países que han entrado muy fuerte, como Perú, Venezuela no sabemos porque no vamos a saber, y Ecuador también, y Colombia también ha pegado bastante duro. Brasil pegó durísimo, entonces eso hizo que aumentara la curva rápido, pero ahora sí es como que a medida que vamos pasando tiempo y las medidas se fortalecen, la curva se ha aplanado, ¿no? La siguiente. Muy bien. Una de las cosas ¿cuál es el tipo de paciente que nosotros nos podemos empezar a encontrar, ¿no? Lo que sabemos es que hay grupos de riesgo muy grandes, ¿sí? Que son los que más afectan. De hecho, por ejemplo, la edad es uno de los factores más importantes. Los pacientes de mayores de 5 años son los que más han tenido más muerte, sobre todo en los países de España y Italia, y en todos los países del mundo. En Estados Unidos se están viendo muchos casos jóvenes. El promedio de contagio en Estados Unidos es de 46 años, pero el de muerte sigue siendo las personas longevas, ¿no? Arriba de los 65 años. Y de hecho, por ejemplo, en Italia, hasta mediados de marzo, por ahí, no recuerdo bien la fecha, el 75% de las personas fallecidas eran todas personas arriba de los 75 años, y no habían tenido ningún contagio de pacientes pediátricos de 0 a 19 años. ¿Sí? O sea, la relación existe,
Pero ahora en Estados Unidos se están viendo pacientes pediátricos y graves. Han aparecido patologías como el Kawasaki o patologías reumáticas y vasculares bastante raras, supuestamente disparadas por el virus, y hay varios chicos fallecidos. Nosotros tenemos en el hospital, hemos tenido algunos casos, pero han resuelto bien. Entonces, de los factores de riesgo para la progresión de enfermedad tenemos la edad, por encima de 65 años, la enfermedad pulmonar persistente, la enfermedad renal crónica, la diabetes, ¿sí? La historia de hipertensión, historia de enfermedad cardiovascular, la obesidad es un marcador muy importante de severidad, el uso de agentes biológicos, historia de trasplantes u otras inmunosupresiones y la HIV. Pasame la siguiente, por favor, Roberto. Y esto es así, anda pasando de a uno, por favor. La edad es el factor principal de riesgo para enfermedad severa. El principal. Es la que le va a dar severidad a la patología. Muchos de estos se mueren. ¿Sí? La enfermedad pulmonar persistente le da aumento de mortalidad. ¿Sí? Porque ataca justamente los alveolos pulmonares y ya están dañados. ¿Sí? Tanto la enfermedad renal crónica como la diabetes, ¿sí? producen más severidad en la enfermedad. Lo mismo que la hipertensión lo que hace es empeorar la enfermedad, si es severa o no, la empeora. ¿Sí? Lo mismo que historia de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Se cree que los pacientes con antecedentes cardiovasculares produce riesgo de empeoramiento. ¿Sí? La obesidad es uno de los riesgos principales de enfermedad severa, ¿sí? Y la historia de trasplantes o uso de agentes biológicos predice el empeoramiento de la gravedad, pero son con datos bastante limitados. Y el HIV, que no está controlado, son casos raros, posiblemente habría empeoramiento, pero bueno, tampoco los datos son datos bastante acotados. ¿Sí? Pero lo que hay que tener en cuenta acá es los factores de mayor riesgo de mortalidad es la edad, la obesidad, la enfermedad pulmonar crónica, la diabetes, hipertensión, lo cual claramente es una enfermedad de pacientes adultos, pero bueno, dependiendo de la región donde va yendo este virus, va dando algunas características. Pásame la siguiente, por favor. Sí, Alexi, sobre todo también en la exposición a alta carga viral también, por supuesto. Lo que se sabe en cuanto a carga viral, una cosa es carga viral propia de la enfermedad. Hay alguien que está con el micrófono abierto y... Sí, hombre. Red Mixi. Acá había que separar dos cosas. Una cosa es carga viral propia de la enfermedad, que justamente la carga viral hace que cuanto más se activen estos virus, obviamente va a producir mayor letalidad. Pero lo que se sabe cuando hay, y es una de las cosas que se va a dar como único en el mundo, aquí en Argentina y en Chile, es el tema de compartir varias epidemias al mismo tiempo. Nosotros estamos esperando la epidemia de la influenza, que es en esta época, el H1N1, la H2N3, y tenemos a veces compartido el sincicial y el adenovirus, patología, virus propios de lo pediátrico. Y se va a dar, es en el único país, y también en Chile y en Uruguay seguramente también, por la región, ¿verdad? Y nosotros también teníamos dudas sobre eso, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si se combina? Lo que nos decía el doctor Martí Pons de Barcelona, también entre él, uno de los pediatras que más saben en el mundo de ventilación no invasiva, él es el jefe de la terapia intensiva pediátrica de Sant Joan de Déu en Barcelona, nos decía que si la PCR es positiva para COVID, es COVID, no hace falta hacer mucha ciencia sobre eso. Pero si la PCR da positiva para sincicial o para H1N1, y quizás tenga síntomas muy similares al COVID, prácticamente descarta el COVID. ¿Sí? Estamos hablando de pediatría, ¿verdad? Chicos con pulmones sanos, que se enferma habitualmente con flora viral de la época.
está descrito solamente que hay un 2% o casi un 3% de patología pediátrica combinada con diferentes virus. Entonces, como que parecería que la carga viral, si es de otra familia, mata COVID, por decir una cosa así, ¿no? Esperemos, porque si no fuera así, nosotros vamos a tener un desastre, porque la población pediátrica que tenemos nosotros en la época de H1N1 o cualquier influenza es brutal. Entonces, imagínense que a ustedes les puede pasar lo mismo, cualquier paciente que ustedes tienen que no es COVID y hace fiebre, porque hizo fiebre, ya se lo determina como sospecha. Imagínense acá lo que va a ser más adelante, ¿no? No, nada, Alexis. Viste que acá, Alexis, el dicho es, todos estamos en el mismo barco, entonces todos tenemos que compartir. No, en realidad acá no estamos todos en el mismo barco, estamos todos en la misma tempestad, y tenemos que unir fuerzas para sobrellevar esto, ¿no? Entonces compartir estos conocimientos, estas cosas como vos y como yo, como cualquiera de nosotros, hace que nos fortalezcamos nosotros en la región también, ¿no? Bien, entonces, siguiendo con la calidad de paciente que tenemos, ¿no? Hay mucho publicado, la verdad que se está publicando cada vez más. Los chinos, a partir de ahora, no solamente se han convertido en los amos económicos del mundo, porque hoy venden los equipos de ventilación o las máscaras o lo que sea, 10 veces más de lo que realmente vale, y encima de muy mala calidad, sino que también publican a lo loco, porque bueno, han tenido pacientes sin palazar. Con lo cual, eso no le quita valor, ellos han estado en medio de la tormenta también. Pero sí hay dos o tres personas, hay dos personas, uno es Gattinoni, que el doctor Gattinoni está activamente trabajando, es una eminencia, junto con el doctor Stefano Nava, en la zona de Italia, en el norte de Italia, están trabajando a codo, son dos eminencias. Gattinoni ha empezado a publicar cosas muy interesantes, está cambiando el curso de la manera de atender a los pacientes, y la aparición del doctor Martin Tobin. Martin Tobin es el padre de la ventilación mecánica vivo, ¿no? Hay varios que han muerto, este es el que ha publicado el primer libro de principios de ventilación mecánica, que es la meca de la ventilación mecánica, ¿no? Y obviamente es americano, con lo cual el pensamiento de él es americano, ¿no? Hay que ventilar a todo el mundo, uno pensaría. Bueno, lo que ha dicho Martin Tobin, por suerte, está cambiando la visión de cómo abordar a estos pacientes, ¿no? Porque lo que habitualmente se hace, paciente con dificultad respiratoria, fiebre, todos los síntomas que disparan COVID, es darle curar y ventilarlo, ¿no? Bloqueantes musculares y ventilar. Y bueno, aparentemente, por lo menos lo que dice esta gente, no debería ser tan así, por dos razones. Primero, porque quizás la patología la compliquemos ventilándolos, y por otro lado, si ventilamos a todos, nos vamos a quedar sin respiradores. Y Italia se quedó sin respiradores, España se quedó sin respiradores, Estados Unidos se está quedando sin respiradores. Nada me hace pensar que nosotros nos quedemos sin respiradores. Entonces, quizás revisando lo que dicen esta gente está muy interesante. Y después hay un grupo que se llama WIVENT, que es un grupo internacional donde se reúnen gente de Europa y de Latinoamérica, muy, muy, muy estudiosos, han hecho una revisión muy interesante del abordaje de estos pacientes, y yo les muestro algunas cositas que ellos han desarrollado que me parecieron muy interesantes. Dame la siguiente, por favor, Roberto. ¿Qué dijo el doctor Martin Tobin? ¿Sí? Él lo dijo de palabras. Nunca antes, en 45 años de práctica activa, había presenciado a médicos lidiar con problemas con recursos médicos inadecuados, o sea, no alcanzar las cosas, ¿sí? Específicamente con la escasez de ventiladores. Estamos hablando de Estados Unidos, potencia mundial, número 1, ¿sí? Nunca les falta nada, han inventado todo, ¿sí? Entonces, yo tengo un amigo que es el jefe de terapia respiratoria de un hospital en Nueva York, el doctor Félix Kusit, que es ruso, pero hace muchos años que está en Estados Unidos, y lo llamé la semana pasada para ver cómo estaba lidiando la cosa, y me dijo, en una semana mis 22 camas de terapia intensiva se convirtieron en 114 camas de pacientes ventilados, 114 camas de un momento para el otro, y así están todos los hospitales. Entonces, lo que dice Martin Tobin es esto, nunca había una cosa igual. Entonces, lo que él habla es, bueno,
como decimos en argentino, paremos la pelota porque hay algo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Porque a pesar de la ventilación mecánica, a los pacientes se les mueren, se les han muerto más de 60.000 personas. ¿No? Es muy posible que muchas sea por causa del COVID. Pero lo que dice él es que dada esta situación es fundamental que los profesionales tengan el conocimiento, piensen, porque la cabeza es como un paracaídas, si no se abre no sirve, para interpretar científicamente la oxigenación arterial, qué es lo que pasa con el oxígeno a nivel arterial, saber cuándo iniciar realmente ventilación mecánica, y además saber cómo liberarlo de ventilación mecánica. Porque estos pacientes, y ustedes lo saben mejor que yo, hay cuestionamientos fuertes también a la formación biomédica en sí misma. Sí, por supuesto, Daniel, por supuesto. Sin duda, esto viene a mover un montón de cosas. Lo que decía, saberlo sacar del respirador, porque la realidad es que, ustedes lo saben mejor que yo, hay muchos pacientes que no dejan del respirador 2 o 3 semanas, o quizás más. Y el que viene atrás, y si no hay respirador, ¿qué hacemos? ¿Con qué lo ventilamos? ¿Sí? Entonces, no, esto es lo que se plantea. O sea, a ver, si nos lo planteamos nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con cosas quizás de no tan buena calidad o pocas de calidad, pero nos acostumbramos que se nos rompe algo y lo reparamos y lo seguimos utilizando, y lo decimos nosotros, bueno, es para dudar, pero lo está diciendo Martin Tobin, que viene de Estados Unidos, ¿sí? Es la meca de la ventilación mecánica, la meca de la tecnología. Entonces, eso es lo que nosotros como región tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Algo está pasando que están haciendo mal, que nosotros debemos aprender a hacerlo bien. ¿Sí? En Europa están celebrando mucho que nosotros nos adelantamos a la pandemia, hicimos el aislamiento previo. Bueno, esa cosa la hicimos bien, de eso hemos aprendido. Ahora aprendamos de esto, de cómo es realmente la fisiología. Creo que nos hemos olvidado, y en eso coincido con Daniel también, ¿no? Nos hemos olvidado de aplicar lo que es la fisiología. El tema es que cuando uno habla, tenemos una pandemia, nos llenamos de muchísimo miedo, y a todos nos pasa lo mismo, y entonces cuando uno tiene miedo y no acepta la situación, quizás lo único que hace es reaccionar. Entonces al reaccionar, tomamos acción, digamos, automáticamente. Paciente con dificultad respiratoria, caída de oxigenación, intubar. Paciente con dificultad respiratoria, caída de oxigenación, intubar. Y nos estamos quizás olvidando de revisar algunas otras cosas, como dice Martín Tobin, que ahora vamos a ver. Pasame la siguiente, por favor. Roberto no tiene permitido ni ir al baño ahora. Tiene que pasar las diapos. Bien, ¿por qué dice esto? ¿Cuáles son falta de clínica en estos tiempos? Sin duda, Daniel, sin duda, sin duda. Totalmente de acuerdo con vos, sin duda. Estamos muy mecanizados, y estos tiempos de tanto miedo hace que seamos más automáticos todavía. Entonces, y eso es un peligro también, porque nuestra cabeza tiene que estar enfocada en cuidarnos y después cuidar al paciente, ¿no? Entonces, nada, estamos teniendo miedo que nos pase algo a nosotros, y eso hace que nos desfocalicemos en el paciente, ¿no? Y es comprensible, porque esto no quiero que sea una crítica, porque me pasa a mí, nos pasa a todos, ¿sí? Entonces, muchos pacientes en esta época de COVID son intubados y colocados en ventilación mecánica al comienzo de la enfermedad, inmediatamente, ¿sí? Entonces con esto, la proyección que ellos hacen, y que de hecho está sucediendo, no va a haber ventiladores disponibles. Y por eso aparece esto de pensar que uno puede ventilar a un paciente con un ventilador con 4 pacientes. Voy a seguir con la charla porque la verdad que las cosas que están diciendo es muy interesante, y lo podemos hacer después, si no, no termino más. Pero básicamente, el hecho que aparezca la posibilidad de querer ventilar a 4 pacientes con un ventilador, eso se llama desesperación, ¿sí? Y eso lo habló muy claro la otra vez el doctor Martí Pons. Si quieren un día estos, tengo el webinar, se los puedo compartir. Italia estaban y siguen desesperados porque no tenían cómo ventilar pacientes. O sea, si no tenían respiradores, le decían a la persona que venía, que traían, a la ambulancia, decían, no, devuélvalo porque no tenemos lugar. Y se morían en la calle, se morían en la ambulancia, se volvían otra vez con un paracetamol debajo de la lengua y se los mandaban a la casa. Y así fue como se murieron tanto, por la falta de insumos, porque el sistema de salud estaba desbordado. Igual no es casual lo que pasó tampoco en Italia, ¿no? En Italia tuvieron que bajar mucho presupuesto, y obviamente de dónde sacan presupuesto de salud, cerraron muchos hospitales, muchos médicos se fueron, muchos funcionarios han tenido que irse, y después les vino la pandemia. Y la realidad que tuvieron, de los
cientos de médicos y profesionales que se murieron en Italia, muchos no eran especialistas, ¿no? Entonces, se habían quedado casi sin especialistas también, entonces también un problema serio. Entonces, por otro lado, lo que veníamos hablando recién, ¿no? Digamos, el coronavirus también produce crisis y plantea un desafío en la dotación de personal, ¿no es cierto?, de todo tipo, de médicos, de terapeutas respiratorios, terapeutas físicos, enfermeros, ¿sí? De todo tipo, ¿sí? Y además que estén preparados para eso, porque eso decía, una de las cosas que más produce contagio y muerte entre el personal de salud es el no conocer y el hacer cosas que no sabe. Entonces, nada, ¿qué más? Es un problema. Y también impone desafíos cognitivos, que el médico, la persona que tiene que tomar decisiones, sepa hacer lo correcto para poder utilizar los recursos que están disponibles, ¿no? Pasame a la siguiente, Roberto, por favor. Bien. ¿Cómo serán estas decisiones clínicas basadas, según el doctor Tobin, en el conocimiento científico sólido? Y la verdad que cuando lo leemos y cuando yo lo leía, digo, este hombre tiene razón. Lo que pasa es que nos olvidamos, como dice Daniel, ¿no? Nos olvidamos a veces de volver a hacer la clínica, ¿no? La característica respiratoria dominante de la enfermedad grave de COVID es hipoxemia arterial, ¿sí? Y es lo que más hay sobre la mecánica pulmonar, o sea, la caída pulmonar, de la caída compliance. ¿Hay pacientes que tienen caída compliance? Sí, hay un montón, pero muchos tienen hipoxemia arterial. Entonces, ¿cuál será la evaluación inicial para lo que dice Tobin? Utilizar un oxímetro de pulso, que debería ser confiable. Desgraciadamente, nuestros hospitales o nuestros lugares de trabajo compran quizás muy buenos equipos de ventilación, y está muy bien, pero cuando tienen que comprar un monitoreo, compran muy mal, porque tiene que ser más barato. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema, ¿no? Los equipos a veces de oximetría de pulso no son confiables. Pero deberíamos confiar en eso, por eso es un monitor que deberíamos confiar. Y no tomamos decisiones solamente por oxímetro de pulso, pero sí sería bueno confiar. Y por otro lado, también debemos saber exactamente cuál es la FIO2 que tiene el paciente. Que también es una dificultad, porque si el paciente viene con una máscara de oxígeno o una cánula nasal, ya no lo vamos a saber. Entonces, los gases en sangre son el gol estándar, ¿no? Sacar sangre arterial es el que nos da un valor muy preciso de intercambio de gases. Entonces, sabiendo la P2, sabiendo la PSO2 y sabiendo la FIO2 segura que tengo, se puede calcular el gradiente de oxígeno alvéolo arterial. O sea, alvéolo arteria. ¿Cuánto oxígeno pasa del alvéolo a la arteria? Y ese es el dato, según Tobin, y la verdad que tiene razón, por lo menos en este tipo de pacientes, lo que deberíamos saber. Pasamos al siguiente, Roberto, por favor. Tobin dice que el gradiente de oxígeno arterial permite una evaluación más precisa del origen fisiopatológico de la hipoxemia, más todavía que el índice de la PAFI. ¿No? PAFI lo tomamos todos y la verdad es que es un valor sumamente útil. Pero él dice que nos olvidamos de eso y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Porque esta relación puede reflejar los cambios en la PO2, en el PO2 arterial o el oxígeno que está entrando, o en ambos, ¿sí? Porque va a depender cuánto sé lo que entra y cuánto sé lo que se aprovecha, ¿no? Entonces, nada, en la PAFI eso quizá no lo determina por C, pero saber determinar el gradiente sí. Ahora la siguiente, por favor. Hipoxemia, acompañada de un gradiente normal, llega tanto al alvéolo, sale y llega a la arteria, y un aumento de PSO2 significa hipoventilación. Y la realidad es que en el COVID no existe mucha hipoventilación, ¿no? Como característica propia. Pasamos a la siguiente, por favor. O sea, no va a haber, digamos, es poco común, puede haber pacientes que se tienen antecedentes, pero la realidad es que no se va a dar este caso. Pasamos a la siguiente, por favor. La hipoxemia con COVID generalmente se acompaña de un aumento del gradiente alvéolo arterial, ¿sí? Lo que significa una alteración de ventilación, perfusión o shunt intrapulmonar. Y acá donde están los dos grupos, ¿sí? O tenemos una alteración del alveolo o tenemos una alteración de un shunt intrapulmonar. Y es ahí donde Tobin hace la diferencia de quién intubar y quién no intubar. Pasamos a la siguiente, por favor.
¿sí? Si la PO2 de un paciente aumenta con oxígeno, ¿sí? Cuando le ponemos una mascarita, le ponemos un CPAP, le ponemos alto flujo, yo tengo mis dudas que el alto flujo funcione, pero no importa, pensemos en un paciente que no es COVID, le ponemos un aporte de oxígeno mayor, esto significa que la presencia hay presencia de una alteración de la BQ. Con lo cual, estos pacientes podríamos mantenerlos con una oxigenación satisfactoria sin tener que recurrir a la ventilación mecánica. De hecho, en Italia, lo que ha pasado es, ustedes saben, y los que hacen adultos lo deben saber mucho mejor que yo, en patología crítica no se utiliza mucho la ventilación no invasiva en adultos. En pediatría sí, lo utilizamos y mucho y reaccionan mucho mejor que los adultos. Se sabe, digamos, que utilizar ventilación no invasiva en distrés respiratorio del adulto aumenta 50% el riesgo de muerte. Por eso los adultos deciden, y con criterio, no usarla. Esto es COVID, y es diferente, ¿sí? De hecho, en Italia lo que han hecho es utilizar cualquier sistema de CPAP ante la dificultad respiratoria en este tipo de pacientes, porque han descubierto que son este tipo de pacientes que tienen alteración de la BQ, y lograron que entre el 30 y el 40% de los pacientes no se intubaran, simplemente con CPAP. Y tuvieron la suerte de que en esa región se utiliza mucho el helmet. Nosotros, por lo menos, no tenemos prácticamente nada de experiencia, hemos tenido muy poquitos pacientes, pero como no nos ha gustado, no lo usamos más. Pero la realidad es que ellos usan mucho helmet y tienen, en este momento no sé, pero hace 2 semanas atrás tenían 3.000 pacientes en CPAP. 3.000. Y nada, y funciona. Y además estos pacientes se pronan activamente, se ponen ellos solos boca abajo y le dicen que se mueve abajo, y eso mejora mucho más la oxigenación de los pacientes. O sea, en este tipo de pacientes, ¿verdad? Pasame la siguiente, por favor, Roberto. Si la PO2 de un paciente no aumenta con oxígeno, claramente estamos en presencia de Jun. Y estos pacientes son los que van a ir a ventilación mecánica. Hay una descripción que dice que el 50% de los pacientes, el 30% de los pacientes, 20, 30, 40, no sé, hay una gran cantidad de los otros pacientes, y de estos pacientes, digamos, comparten el porcentaje de COVID. Por eso muchos pacientes se han muerto, porque han intubado a los pacientes que no requerían intubación, y han producido lesión pulmonar por ventilación mecánica, porque no lograban ventilarlos. Y muchos de esos pacientes se murieron y ya casi está como determinado por eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, Martin Tobin dice, hablando en forma general, ¿no? ¿Cuándo ventilamos un paciente? Bueno, invasivamente, ¿no? O sea, no con máscara, sino intubándolos. Seguro, obviamente, el criterio del médico siempre va a ser el criterio soberano del médico, y va a depender del estado clínico del paciente influenciado por la saturación de oxígeno, si presenta disnea, si la frecuencia respiratoria se le dispara, sumado a la disnea, por supuesto, qué hallazgos radiológicos tiene y algunos otros factores. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de disnea y frecuencia respiratoria, muchos pacientes, y ya está descrita como la hipoxemia silenciosa, ¿sí? Muchos pacientes tienen caída de hipoxemia y muchas veces no presentan disnea. Por eso muchos pacientes se encuentran en la casa y se sienten, digamos, mal, pero no tienen disnea, y si tuvieran un oxímetro de pulso en la casa, por eso ha aumentado tanto la venta de oxímetros de pulso en Estados Unidos, porque todo el mundo se lleva un oxímetro en la casa, como si eso les fuera a salvar la vida, posiblemente los ayude, porque el enterarse que uno está hipoxémico hace que vaya más rápido a atenderse. Entonces ahí posiblemente haya una relación. Pero se han encontrado pacientes sin disnea, sin dificultad respiratoria y saturando 70, 80. Una barbaridad. Acuérdense que saturar 70 es tener 40 de PO2, ¿no? Es bastante bajito. Y los pacientes no expresan, eso sí, al tercer o cuarto día se encadena una catarata de cosas que terminan muriéndose. Pero la realidad es eso, tener un oxímetro de pulso puede alertar este tipo de cosas, ¿no? Bien, la taquimia, digamos, está asociada a la respuesta fisiológica que tiene la persona digamos, ante la inflamación pulmonar, ante la agresión, y hace que
estimule, digamos, los sectores de estiramiento y de irritación de los alvéolos y produce justamente eso, taquipnea, ¿sí? Pero de ninguna manera puede ser considerado, inclusive con frecuencia respiratoria en los adultos por encima de 30, 40, debe ser considerado justificación para ventilar, ¿sí? Porque sí hay pacientes que producen eso. Entonces, a veces con poner una máscara de CPAP se controla, entonces no debería ser determinado, digamos, que el paciente tenga frecuencias respiratorias altas para directamente ser intubado al paciente, ¿sí? Entonces eso es lo que recuerda Bobby, ¿no? O sea, a pesar de la hipoxemia y a pesar de la frecuencia respiratoria alta, realmente saber si ese paciente tiene algún tipo de estos cambios fisiológicos en cuanto a la hipoxemia que hablamos antes, ¿no? Hasta la siguiente, por favor. Uno, claro, la realidad que los infiltrados pulmonares que se ven en COVID es habitual y obvio, tienen, digamos, inflamación pulmonar y hay detritos celulares y obvio que va a aparecer hallazgos radiológicos. De ninguna manera los hallazgos radiológicos son determinantes para ventilar a un paciente. Pasamos a la siguiente, por favor. Los infiltrados por sí solos no son los que indican ventilación mecánica, ¿no? Lo que sí indica ventilación mecánica es justamente que ese intercambio de gases sea muy anormal y que haya un aumento de trabajo respiratorio. Entonces ahí es donde se necesita la intubación y puede ser acompañado por el hallazgo radiológico, ¿no? Pero esta patología se presenta tan rara, y que lo han visto seguramente, que a veces es difícil de determinar. Entonces hay que atemporarse a las cosas, ¿no? Pasamos a la siguiente, Roberto, por favor. Los otros factores, muchas veces se piensa que la caída de oxigenación va a producir daño en otros órganos, la falla múltiple de órganos por caída de oxigenación. Lo que se sabe que el ser humano, nosotros, no tenemos daño cuando la PO2 está por encima de 40 milímetros de mercurio, que es más o menos 70-75% de saturación, ¿sí? Una vez que llega a ese estado, hay un umbral crítico, ¿no es cierto? Pero cuando se mantiene en 40, lo que hace el sistema fisiológico es empezar a regular para que a esos órganos vitales como el cerebro, el hígado, ¿sí?, le llegue el oxígeno necesario. Ahora, cuando se sigue cayendo, obviamente que pasa de la aerobia a la anaerobia, y claramente el paciente va a empeorar, que es justamente el umbral crítico. Entonces, no solamente uno debería pensar en ventilación protectiva, que es muy buena, con CO2 alta, sino también mantener esa cosa protectiva de oxígeno. El cuerpo está preparado, quizás no por largo tiempo, de mantener una PO2 baja y que no dañe los órganos vitales. Entonces, esto por sí solo no debería ser causante de ventilación mecánica. A la siguiente, por favor. Bien, esto me faltaba decirle. El umbral crítico se llega cuando el oxígeno que se le aporta al paciente está por 25% del valor normal, ¿sí? O sea, está recibiendo un poquito. El normal es 21%, imagínense lo que sería 25% del 21%, ¿no? Pero hay un rango en el paciente y en un periodo determinado de tiempo, de cuidado de tiempo, el paciente va a mantenerse sus órganos vitales funcionando con poco oxígeno. Entonces, nada, uno debería, es muy difícil porque ahí también se encuentran las emociones, ¿no? Tenés un paciente hipoxémico que satura poco, y encima empezó a hacer un poquito de dificultad respiratoria, y encima tiene hallazgos radiológicos, lo único que hacer es salvarle la vida y querés que ventilándolo le salvan la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde está quizás el error más importante. Hasta la siguiente, por favor. Bien, una vez que el paciente entra al respirador, el desafío es justamente evitar complicaciones, ¿sí? Y la ventilación mecánica por sí mismo no va a curar el pulmón ni va a curar a la persona, lo va a mantener vivo, y hasta que el paciente pueda, según los mecanismos de reacción que tenga y lo que lo podamos ayudar, a recuperarse. Pero básicamente, recuerden que la ventilación mecánica daña más de lo que realmente uno cree, ¿no? Y la verdad que la mejor manera de minimizar las complicaciones es, pasaba a la siguiente, por favor, evitar la intubación a menos que realmente sea necesario. Así de simple. Sí, lo hace en el campo, a veces es muy difícil hacerlo, pero la verdad que sería ideal. O sea, saber tener un poquito de cabeza en ese momento, si realmente el paciente lo necesita. Lo que vamos a saber primero justamente es poner oxígeno suplementario. Si el paciente mantiene una buena oxigenación a pesar de su estado, y bueno, es muy posible que sea una alteración de BQ,
Quizás ese paciente no necesita ventilación mecánica. Probá con 30 minutos de ventilación invasiva, a ver qué pasa. Si el paciente arrancó. ¿No? Antes de intubar directamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la ventilación mecánica y mortalidad del COVID. Entonces, según Martin Tobin, pasa a la siguiente, la forma más segura de aumentar la mortalidad en el COVID es el uso indiscriminado de la intubación y la ventilación mecánica. Tremendo lo que dice. Tremendo, ¿sí? Imagínense que, no sé, el 30 o el 40% de los pacientes son alteración de la ABQ. A esos pacientes los intubás y a esos pacientes los matás. Así de simple. O sea, quizás hay algunos pacientes más graves que otros, por supuesto, porque la verdad que no hay enfermedad si no hay enfermos, ¿no? Hay diferentes pacientes. Puede ser que tengan más daño pulmonar, o haya tenido algo previo, o es dañoso, sea obeso. La realidad es esta. Entonces, la mejor manera de evitar más muertes es evitar la intubación en aquellos pacientes que lo necesitan. Pasamos a la siguiente. Y falta decir de sacarlo de la ventilación, ¿no? Sacarlo de ventilación mecánica es otro proceso, ¿no? También complicado, ¿no? Dependiendo de cómo quedó, a veces el winning, el trabajo de winning de los pacientes, es una cosa más linda que existe en la medicina crítica, pero la realidad es que en estos pacientes está costando bastante y hay que tomar algunos recaudos, ¿no? Pero bueno, nada, veremos qué sucede. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué dice Gattinoni? Gattinoni para mí ha pasado de ser era un prócer, ya ahora ha pasado a ser casi como un semidios. La verdad que se está peleando con toda la comunidad médica y me encanta. Sobre todo la comunidad médica anglosajona, americana, ¿no? Que sale a hablar y, digamos, ustedes vieron que los americanos tienen esa cosa imperialista, ¿no? De ir ganando lugares y con el conocimiento también. Pero bueno, Gattinoni los está desafiando y creo que está muy bien. Entonces él habla realmente qué es la neumonía con COVID, y él lo vi en carne propia porque tiene su propio paciente, e inclusive creo que ha estado enfermo. No estoy muy seguro. La realidad es que lo que hacen los americanos es describir que lo que le pasa al COVID es un distrés que entra dentro de la nomenclación que han hecho en Berlín. Y la realidad es que al parecer es bastante justo que entre, ¿no? Pero la realidad es que él ve que es una enfermedad diferente, que es muy específica y que tiene fenotipos muy particulares, ¿sí? La característica principal que él encontró es la disociación de la severidad de la hipoxemia, como les decía antes, esto, vaya viendo, digamos, las coincidencias que tienen con Tobin, que es americano, ¿no? O sea, la gente tiene la cabeza muy abierta y son los que más saben en el mundo. Entre la severidad de la hipoxemia, ¿sí? O sea, y la mantención de la relativa buena mecánica respiratoria. Hay pacientes que son muy hipoxémicos y están en la casa y no sienten otra cosa que cansancio, se ven las uñas azules, pero nada, se ven bien, no tienen dificultad respiratoria, ¿sí? La mediana de la compliance del sistema respiratorio está alrededor de 50 centímetros de agua. Y lo que vio él, que tanto por arriba de ese valor o por debajo de ese valor, hay hipoxemia de gravedad similar. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces lo que vio es que hay dos tipos. Uno que tiene aumentada la compliance y otro que tiene disminuida la compliance. Y en los dos casos son graves. Y hay hipoxemia grave en los dos casos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya vamos a hablar, Daniel, estoy viendo tus acotaciones que están muy buenas. ¿Qué dice Gattinoni? No, sigamos, que pasamos a la siguiente, Robert. Bien, lo que propone Gattinoni es que hay dos tipos de pacientes. Uno que es no distrés, tipo 1 o tipo L, fenotipo L, ¿sí? Y el distrés, propiamente dicho, que es el de tipo 2, patología para eso tipo 2 o tipo H. Los dos tipos se distinguen claramente con una TAC, que ahora se las voy a mostrar. Pero cuando no hay TAC, que a veces puede suceder, medir la compliance pulmonar, la compliance dinámica, ¿sí? Y posiblemente la respuesta a la PIP que tiene ese pulmón, pueden ser los únicos sustitutos que no son perfectos, pero pueden llegar a sugerir lo que le pasa al paciente. Eso es muy claro. Si un paciente que tiene compliance aumentada y la respuesta a la PIP es muy complaciente, uno le pone PIP y el paciente se infla, claramente es un tipo. Ahora, cuando la compliance está disminuida y la PIP cuesta distender esos alveolos, claramente es el otro tipo, ¿no? Puede fallar, porque a veces puede fallar. Pero si uno tuviera un ataque, sería lo más fácil. Pasar a la siguiente, por favor.
Y estos son, tipo 1 claramente, un pulmón muy complaciente, lo que tiene ahí Type 1, muy complaciente, muchas zonas aireadas, algunas enfermas y inflamadas, y el tipo 2, fíjense, se comporta como un distrés, si el paciente está en un decúbito dorsal como está en ese momento, tiene todos sus alvéolos en la cara, en la parte posterior de los pulmones, totalmente colapsados y inflamados y no entra nada de aire. Eso es un distrés respiratorio tipo, ¿no? Como describe la regla de Berlín. ¿Sí? Entonces son dos tipos totalmente diferentes. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos son los dos diferentes tipos. El primer tipo puede estar 7 días bien, porque tiene compliance bien, tiene su problema de, digamos, de oxigenación, pero tiene un valor de oxigenación bastante interesante y se puede mantener en el tiempo. Después puede tener sus problemas, pero los pacientes les pueden poner oxígeno, máscaras y poner ventilación invasiva, algunos de estos pacientes que tienen compliance van a reaccionar bien, los otros claramente no, porque la PAFI es muy bajita. Entonces ahí entramos en problemas. Y esa clase de pacientes es muy posible que sean no ventilados, tipo 2, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Y esta es la descripción. ¿Qué tipo de paciente estoy atendiendo? ¿Qué tipo de paciente estoy abordando? ¿Tipo 1 o tipo L son aquellos pacientes que tienen baja la estancia? ¿Sí? Decir baja la estancia es como decir, no, es la compliance, ¿verdad? Tiene baja alteración de la BQ, el pulmón no es muy pesado, no es muy compactado, baja reclutabilidad, claro, porque en realidad tiene aireados los alvéolos, entonces la reclutabilidad es baja. Sofía me pregunta, ¿usan BNI en este tipo de pacientes? Te perdiste parte de la charla, Sofi, porque algo de eso dije, pero ahora... ¿Sí? Con huevo. Ok, no escuché muy bien. Ahora, después hablamos, Sofía, y charlamos un poquito sobre esto. El tipo 1, ¿sí? Son estos pacientes que tienen la compliance pulmonar casi normal, ¿sí? O unos hallazgos de neumonía bronquial aislada, con lo cual estos pacientes pueden ser manejados con ventilación no invasiva, con CPAP, o con alguna cámara de oxígeno, dependiendo de su criticidad, ¿verdad? Y el tipo 2 o el tipo H es lo que tiene gran elastancia, o sea, muy poca compliance, grande shunt, tiene muchas zonas donde no pasa, digamos, y está comprometida la perfusión y la ventilación. El pulmón ha ganado mucho peso, ¿sí? Ya llenado de agua, de líquidos, ¿sí? Y obviamente al no tener espacio, tiene muy baja reclutabilidad. Entonces la compliance pulmonar está disminuida. Son los dos pacientes que aparecen, y es una cosa increíble, es el mismo virus, produce dos patologías diferentes. Pasame a la siguiente, por favor. Bien, ¿estamos bien de tiempo o muy... ¿Me queda tiempo? Sí. Robert. Gustavo, te queda aproximadamente 15 minutos. Ok. Me atrasé, soy de hablar mucho, discúlpenme muchachos, pero bueno. Graciani dice que más del 50% de los pacientes con COVID no tienen distrés clásico. O sea, 50% de los pacientes tienen no distrés. Pasar a la siguiente, por favor. Y hacer 3 veces clic, así aparece lo que quiero decir. Robert, más del 50% de los pacientes no tienen distrés respiratorio clásico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo abordamos como si fuera un distrés clásico, los vamos a matar. Y es lo que ha pasado, y es lo que está pasando. ¿Sí? Es una enfermedad muy prolongada, con lo cual los pacientes que entran a la ventilación mecánica permanecen mucho tiempo, entonces es muy posible que algunos de esos pacientes, o muchos de esos pacientes que no requieren ventilación invasiva, al ventilarlos lo podamos mantener vivos, pero ocupamos un respirador que necesitaría otra persona. ¿Sí? Lo mejor que le podemos ofrecer a los pacientes son 10 centímetros de PIP, con el sistema de CPAP que ustedes quieran, sobre todo estos pacientes que no son distrés, y si son distrés, podemos probar 30 minutos y lo ventilamos después. Sedación para que el paciente esté tranquilo, y tener nosotros mucha, pero mucha paciencia, para ver cómo evoluciona el paciente. ¿Sí? Y además, digamos, pronarlos, para que mejore la oxigenación de los alvéolos que no están ventilados. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora lo que dice la UVN, ¿no? Este grupo, ¿no? Y acá un poco contestamos la pregunta de Sofía. Lo que se hace es, fíjense a la izquierda tiene la SAFI, a la derecha tiene la PAFI, ¿sí?
correlacionan bastante bien, no son los mismos números, pero correlacionan bastante bien. La SAFI se toma con oxímetro de pulso y la FiO2, y la PAFI se toma con la sangre arterial. En un rango, digamos, de 200, a veces algunos dicen 189, 200, 250 y 300 de SAFI, nosotros podemos probar CPAP, ¿sí? Para ver qué pasa con el paciente. De hecho, muchos pacientes en Italia, como yo les dije, zafaron de ser ventilados porque se les pusieron CPAP. Cuando la SAFI o la PAFI baja de 200, ya tenemos que pensar en ventilación mecánica, que son esos pacientes que pueden ser, sobre todo los pacientes que tienen patología pulmonar como distrés, ¿sí? Se hace ventilación protectiva pulmonar con una buena PIP, ¿sí? Una delta P de 15, un plató que no pase de 30, ¿sí? Y obviamente con sedación y con bloqueantes neuromusculares, sí o sí, ¿sí? Se le puede quitar PIP, se puede llegar a hacer la prona, sí o sí, y se puede llegar a hacer maniobras de reclutamiento si es necesario. ¿Está bien? Si la SAFI o la PAFI sigue cayendo, se puede hacer todavía más protectiva pulmonar en aquellos pacientes que decrece la compliance, o en aquellos pacientes que siguen empeorando y mantienen una compliance más o menos aceptable, se los considera hacer oxígeno nítrico. No sé la experiencia, nosotros no tenemos experiencia, pero al tener quizás hipertensión pulmonar, con compliance normal o aumentada, no estaría mal hacerle óxido nítrico para ver si se puede mejorar la oxigenación con algún vasoconstrictor sistémico, ¿verdad? Pásame la siguiente, por favor. Lo que ha hecho esta gente, el WIVEN, es establecer los diferentes niveles, ¿no? Lo que están realmente hay muy recomendado, poco recomendado y nada recomendado, que no está recomendado. Pasame la siguiente, por favor. Lo que sí o sí está recomendado, ¿sí? Oximetría de pulso. Lo dijo Gattinoni y lo dijo Martin Tobin, ¿sí? Para sacar la SAFI, ¿sí? Lo que queremos es que el aporte de oxígeno que nosotros le entreguemos al paciente, de la forma que sea, no baje de 88 y no supere 97. Entonces vamos a saber que ese paciente está recibiendo oxígeno adecuado. BNI sí se puede hacer. De cualquier forma, sobre todo CPAP, ¿sí? Han tenido mucho éxito los italianos y los españoles. ¿Con qué? Ellos hacen mucho helmet, pero porque utilizan mucho helmet ellos. Pero CPAP se puede hacer con cualquier otra máscara. Pero el que más éxito han tenido es con helmet. Considerar intubación y ventilación mecánica, como les dije antes, cuando la SAFI o la PAFI baje de 200 con FiO2 de 0,4, ¿sí? Cuando hemos intentado BNI y fallamos. Obviamente, ventilación protectiva pulmonar y posición prona. Y una de las cosas que se está utilizando mucho ahora es el ultrasonido pulmonar para determinar, como herramienta de diagnóstico, qué daño pulmonar tiene. La verdad que es muy simple y bastante fácil de utilizar. Y así como se ventila un síndrome respiratorio clásico, cuando es un distrés respiratorio, PIP alta, titrar, máxima y mínima, volúmenes corrientes bajitos, ¿sí? Determinados por el peso corporal, una driving pressure de menos de 15, ¿sí? Más o menos, no más de 15, y que la presión plató no sea más de 30, ¿no? Entonces nos aseguramos que el paciente tenga protección pulmonar y ventile bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, Norman, olvídate. La realidad que la disfunción diafragmática no la vas a ver solamente acá, lo vemos prácticamente en todos los pacientes, ¿no? Eso es otra charla que se puede hacer muy bien, me encanta porque es un tema que me encanta, pero básicamente en el 90% de los pacientes que prolongan ventilación mecánica tienen disfunción diafragmática, ¿no? Porque se está haciendo ventilación protectiva pulmonar, pero no se hace ventilación protectiva diafragmática, que es un tema. Un día, si querés, lo podemos volver a tocar. Pero es interesantísimo el tema ese. Acá habla sobre cuál es el concepto de la SAFI, ¿no? Entonces, lo que dice acá es, si con la FiO2 de 0,3 consigo una SAFI de 300 o una PAFI de 270, me está indicando que tiene un shoot de 20%, entonces el riesgo verde es muy poquito, ¿sí? Pero si yo necesito una FiO2 más alta para conseguir 250, ya el riesgo es mayor, ¿sí? Y a medida que voy aumentando la FiO2 para conseguir una SAFI que no llega por encima de 200, ya el riesgo de utilizar ventilación no invasiva es mucho mayor. Entonces, cuando el shunt, o sea, cuando el shunt es del 50% o más del 50%, porque tenemos una SAFI, o una SAFI debajo de 200, o una PAFI debajo de 160, ya me está indicando riesgo muy alto y a ese paciente hay que ventilarlo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor.
aquellas que tienen una baja recomendación, que se pueden utilizar. ¿Se puede utilizar BiPAP y CPAP temprano? Sí, hay que vigilarlo y ponerlo 30 minutos. Estimulación diafragmática, sí, sí y no, lo podemos charlar, eso es un buen punto. Como decía, CPAP, ventilación invasiva previa se puede utilizar, si el paciente no aumenta la SAFI por encima de 200 con una fibra 0,4, hay que intubar a la media hora, no hay que esperar, porque los adultos, acuérdense que hacer ventilación invasiva anti-estrés aumenta el riesgo, 50% de riesgo de muerte. Se puede hacer titulación rápida de PIP, ¿sí? Ahora se lo voy a mostrar, cuando la SAFI está entre 150 y 200, 150 y 200, ¿sí? También se puede hacer maniobras de reclutamiento, ¿sí? Y pensar que se puede utilizar óxido nítrico y vasoconstrictor sistémico como ligante cuando son pacientes que tienen una compliance pulmonar más o menos aceptable. Pasamos al siguiente, por favor. Esto es la forma rápida de titular PIP alta. Uno sabe que con 16 centímetros llegamos a los 30 de plató, y sabemos que en el tiempo, minuto a minuto, lo vamos aumentando de a 2, a los 6 minutos vamos a estar en 30 de plató. ¿Sí? Si seguimos aumentando porque el paciente no nos da los resultados que queremos, ya sabemos que estamos aumentando plató y eso puede ser deleterio, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Y está la forma de Amato, está un poquitito cambiado, pero del doctor Amato, que es una eminencia brasilera sobre esto, donde desarrolló un protocolo para reclutamiento alveolar y descenso, digamos, de vuelta a la PIP para que el paciente, digamos, retome la PIP individual de cada uno, ¿no? Él va haciendo, digamos, maniobras iniciales hasta llegar a volumen, a PIP de 30, y las va bajando después de creciendo, y volver otra vez a la maniobra final para ver después en qué PIP queda. ¿Sí? También se puede, digamos, establecer. Eso es bastante común de hacer, sobre todo en adultos. Pasamos a la siguiente. Creo que ahora nos toca lo que no está recomendado, ¿sí? Alto flujo en Europa fue un fracaso rotundo, rotundo. No solamente por el problema que han tenido de grandes areolizaciones, porque produce mucha areolización, aunque le pongan la mascarilla encima del dispositivo, sino porque además no produce, o produce muy pequeño, digamos, aumento de compliance pulmonar. Entonces, lo que estamos buscando es justamente eso, mejorar la compliance pulmonar, además de la oxigenación. Entonces, nada, probar 30, 60 minutos si no funciona o no hay posibilidad de parar la aerolización es un problema. Tampoco se recomienda oxigenoterapia con máscara con reservorio, porque no produce distensión pulmonar. En ventilación no invasiva, es una cosa que a mí me suena extraña, pero nosotros en pediatría solamente utilizamos máscara total face o facial completa. Se puede utilizar, pero hay que extremar las medidas de autoprotección, ¿verdad? Porque produce mucha aerolización. Y la realidad es que el ECMO, como estrategia de tratamiento inicial, no ha sido recomendada, por lo menos en este momento. En el mundo no se ha utilizado, por lo menos como terapia de inicio, ¿no? Quizás se ha tratado de recuperar a algunos pacientes. Tenía un video de un estudio de un paciente que tenía distrés respiratorio y se lo puso en ECMO, pero son casos así aislados. Pasame a la siguiente, por favor, Roberto. Muy bien, y en cuanto a nosotros como fisioterapeutas respiratorios, nuestro trabajo, básicamente esto ha cambiado las reglas de trabajo, o por lo menos ha reafirmado lo que nosotros podemos hacer como fisioterapeutas. Nuestro grado, digamos, de habilidades técnicas va a depender de la formación que hemos tenido, de la capacitación que hemos tenido, y de nuestros saberes. Hay mucha gente que hace muchos años que está en el campo y puede hacer un montón de cosas. Depende a veces de los países, de lo que tenemos permitido, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver ahora es el trabajo en equipo y aprender habilidades nuevas para poder reemplazar a los demás. Y la habilidad nueva que tenemos que aprender a tener ahora, que ustedes lo saben mucho mejor que yo, o tanto como yo, es la protección personal. La protección personal y aprender a trabajar con esa protección personal es la única habilidad nueva que hemos tenido que desarrollar. Después hay un montón de cosas para hacer, y acompañamos a los médicos, y acompañamos a enfermería, y enfermería nos acompaña a nosotros también. Sí, eso es un dato, Daniel, muy importante, porque el trabajo nunca se hace solo, se hace en equipo, y se hace de a dos, sobre todo. Sobre todo si podemos ser dos fisioterapeutas, pero acá es como que la cosa cambia, y hoy los roles son, viste, es totalmente colaborativo.
Y nadie puede entrar solo a ver un paciente. Puede entrar solo, pero desde afuera, con las paredes, se le puede indicando, te equivocaste en esto, haces tal cosa. El papel observador es tan importante como el papel activo que tiene la persona adentro, ¿no? Eso es fundamental, porque así que los errores se minimizan. Y por último, lo más importante, pasala por favor, en pandemia no hay urgencias. Y parece como medio tirado, pero no hay urgencias de verdad, porque yo no puedo entrar a atender a un paciente que le está pasando algo si no tengo la protección personal, porque si no, no voy a servir para el próximo, y va a ser un problema para mí, va a ser un problema para mi familia, va a ser un problema para todos. Entonces, paciente que voy a ver con COVID, yo tengo que estar con protección personal. O me la dejo todo el tiempo porque estoy en una zona de COVID, que muchas veces pasa, o si me la saco y pasa un evento dentro de la sala donde está este paciente, primero me tengo que vestir 100%. No hay vuelta. ¿Sí? Entonces, evitemos eso. Y creo que con esto terminamos. A ver, Robert. Sí, muchas gracias. Con esto termine. Si tenemos un ratito para preguntas, hay unos comentarios muy, muy interesantes. Sí, Daniel, es verdad. Gustavo, la venida recomendada, pero solo si hay helmet para evitar la irritación, ¿verdad? Mirá, la realidad, Cristina, es... nosotros hablamos con la gente de Barcelona, lo que nos dijo es, CPAP, con cualquier cosa, con lo que se te ocurra, porque seguramente le va a hacer bien. Ellos tienen helmet, porque usan helmet de hábito, nosotros no tenemos helmet. El helmet es muy bueno por la visualización, pero acordate que después se lo tenés que sacar cuando el paciente ya no tiene bien. Entonces, te encontrás con la visualización también, así que el adulto reacciona mejor con helmet, ¿no? El pediátrico reacciona quizás mejor con otras cosas, pero no necesariamente tiene ese helmet, pero sí está comprobado que los pacientes andan muy bien con helmet, los pacientes adultos. Tienen un montón de pacientes. Daniel, estimulación de esa de diafragma, vamos a plantear otra charla, vamos a ir a Roberto que abramos una charla sobre daño diafragmático, que es un tema apasionante, y que nunca nos damos cuenta del daño que hacemos, apasionante. Yo te agradezco que lo traigas porque es un tema muy lindo para charlar. Sofía, bueno, ya sí, en realidad no tenemos que sacar el concepto de paciente en distrés respiratorio no se hace BNI. ¿Qué es lo que se hace en distrés? En distrés, realmente en paciente adulto no se aborda con BNI. Acá tenés que ver qué paciente te encontrás, porque si es un paciente que no es un distrés y se comporta como un distrés, como dijo Gattinoni, con ventilación invasiva le vas a salvar la vida. Entonces hay que pensar en eso. ¿Qué más? A ver. Vamos a ver, planteo como... Daniel, estuviste escribiendo un montón y no me estuviste escuchando entonces. No, mentira, está muy bien. El recurso del oxímetro de dedo es un elemento, pero no exacto, pero muy útil para tener a mano de entrada, sin duda. ¿Con qué nivel de saturación podemos dar una lectura rápida en nuestro día a día? Lo que no queremos es que baje de 88 ni supere los 97. Viste que con 97, por encima de 97 ya hay daño alveolar con la hiperoxigenación. Pensamos que el 100% es el ideal, y no, la verdad que el 97 es el ideal, y el 88 en adulto, en patología es el que tenemos que respetar, ¿no? En pediatría, el 94 es la mínima, el 92 es el límite más bajo. La hiperoxigenación, bueno, ya la dijimos, podría ser letal, por supuesto. Uso liberal de intubación, sí, me sé liberal, pero porque quizás los estadounidenses son demasiado liberales, pero sí, problemas socioeconómicos, por supuesto. Marcelo, la fabricación de emergentes de ventiladores de presión le resta versatilidad para atender a pacientes COVID tan complicados en la arteria y función pulmonar, frente a la necesidad de una solución para que tan limitante es esta realidad. La realidad, Marcelo, que sí, ahora han aparecido un montón de respiradores básicos. En Europa han aparecido hasta como bracitos que aplastan las bolsas para respirar, porque de alguna manera los quieren mantener vivos. Y es un tema. Pero el problema está en el paciente, en la forma de patología del paciente y no tanto en el respirador, ¿viste? Porque es increíble, porque hay pacientes que están graves y los mantenés con una máscara con CPAP, y hay pacientes que están graves y los tenés que ventilar. Entonces, tenés que justamente encontrar al paciente. Hay cuestionamiento fuerte también en la formación biomédica en sí misma. Además de recursos físicos, cómo nos formamos y cómo estamos formando. Falta de clínica en estos tiempos, sin duda, Daniel. Sobre todo,
y eso se está viendo también en la medicina, que no me quiero meter porque yo no soy médico, pero el médico se establece como el sabedor y a veces no deja entrar otros conocimientos y la decisión la tiene él y está muy bien, pero también los que no somos médicos y venimos de la fisioterapia, de la terapia respiratoria, de la kinesiología, depende de la formación que tengamos nosotros para poder discutir las cosas. Entonces, o somos, y está muy bien la elección que hagamos, o somos técnicos y lo que hacemos es armar cositas, o somos profesionales. Y eso es la diferencia, ¿no? Eso es tratar de ver eso, digamos, estudiar y estar a la altura de las circunstancias, y creo que el COVID nos pone justamente ese desafío, ¿no? Poder colaborar desde el conocimiento también. Vamos a ver. Gustavo, ¿qué hay de las técnicas kinésicas de tórax y relación con la relación del virus? Bueno, Héctor, debería responder, digamos, lo más claro que lo que me parece. Es una respuesta totalmente personal mía. Uno tiene que utilizar las técnicas de clearing de vía aérea cuando hay secreciones. Y no hay otra situación. No existe otra situación para utilizar. ¿Sí? Y además vas a utilizar las técnicas de clearing de vía aérea cuando esas secreciones, independientemente de la cantidad, estén produciendo algo malo. ¿Me explico? O sea, yo voy a tocar al paciente si realmente tengo que hacerle secreciones. Si no, no lo voy a hacer. Y lo que sí o sí, lo que voy a hacer es tener un sistema cerrado de aspiración. Entonces evitas la aerolización. No hay otra forma. Si el paciente necesita limpieza de secreciones, sistema cerrado de aspiración. Porque no tenemos otra forma de hacerlo. ¿Sí? Lo que se sabe de la aerolización, hay un trabajo de Chatwin del 2010 que se hizo con influenza, que si quieren yo después se los hago pasar por la gente de la UNA, que habla justamente de esto, de la aerolización de los pacientes en influenza, ¿no? Que es más pequeña todavía. La aerolización que se produce con las técnicas de clearing de vía aérea es mucho menor de la que se produce sin hacer técnicas. O sea, si uno está protegido, debidamente protegido, con el N95, con las antiparras, con el protector facial, con todas las cosas que uno debe ponerse, no debería haber problema. Pero usemos ese recurso si realmente es necesario, si no trabajemos de más. O sea, que te pidan a vos o al profesional sacarle secreciones porque tiene secreciones, y bueno, hay que ver, hay que revisarlo y hay que ver y saber si lo que estamos haciendo está bien o arriesgamos una cosa, ¿no? Otra complicación puede ser la polineuropatía del paciente crítico, que lo ponemos más. Sí, la polineuropatía se da por la ventilación mecánica prolongada, mucho uso de bloqueantes neuromusculares y otras medicaciones que hacen eso, ¿no? Hay que ver qué pasa en este tipo de pacientes, pero eso se ve claramente en ventilación mecánica prolongada. Muchas gracias. Comprender que el virus tiene su vida propia, no es ni bueno ni malo, el virus no se elige, sí, claro, así es. Quizá le hicieron elegir, ¿no? Así que, bueno. Bueno, muy bien, amigos. Hablé casi más de 1 hora y media, espero que haya sido de su agrado, de que haya sido lo más... Busqué algunos temas que sean más de agrado y también que podamos ver, ¿no? Que no perdamos el foco de qué hacer con los pacientes. Y bueno, ya nos encontraremos en alguna otra charla. Y cuando esta pandemia se vaya, estaremos personalmente ahí. Así que le agradezco a ustedes por la atención. Gracias Daniel, Cris, Marcelo, y bueno, y todos los demás. ¿Sí? Es un placer haber compartido esto con ustedes, y aparte realmente me siento conmovido porque sé que ustedes están claramente, como decimos nosotros, en la trinchera y están haciendo un trabajo tremendo y enorme. Tengo contacto con profesionales terapistas respiratorios, terapistas físicos que están en la trinchera y que están enfermos, están en la casa haciendo cuarentena por ser contagiados. Así que mi admiración por ustedes también. Hasta luego, amigos. Gracias, Sí, Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí ya tienen, ya tenés la charla, Roberto, si la querés compartir con la gente, adelante. Seguro, nosotros vamos a subir esto al canal de YouTube de la universidad. Okay.
Y cuando quieran, pues pueden revisar también los teleasistentes. Ok, y lo que te voy a mandar son los artículos que tengo ahí, que los nombré ahí, se los voy a mandar también para que los tengan. Ok, formidable. Ok, Muchísimas, bueno, muy bien. muchísimas No, gracias gracias a a la ustedes. Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia. Gracias, Gustavo, con No, nosotros por esta favor, noche. gracias. Te mandamos un abrazo inmenso. Muy Un gentil. placer, un placer. Muchas Gracias. gracias.